Muy buenos días, bendiciones de lo alto. Que Dios bendiga poderosamente su vida en esta nueva oportunidad que tenemos de tener nuestro tiempo devocional. Son todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor por este nuevo día. Hoy, 13 de diciembre del año 2021. Gracias a Dios por este tiempo. Ya estamos culminando el año 2021. Entramos en un nuevo tiempo, en un nuevo año, en el año 2022, y esperamos con mucha expectativa este tiempo, porque Dios nos ha dado palabra, Dios nos ha dado promesas, y la palabra que Dios nos ha hablado es acerca de que este año es un tiempo de transición. Es un tiempo de transición. La transición es un proceso de mover algo para llevarlo a otro estado, a otro nivel. Entonces le damos gracias a Dios porque a nivel congregacional, a nivel ministerial, es un tiempo de transición. Dios nos va a mover del lugar donde estamos para un mejor lugar, como lo dijo Job, como lo dijo el apóstol Pablo. Él nos lleva de triunfo a triunfo, de victoria en victoria. Las transiciones de Dios no se hacen de estar bien para estar mal, no. Se hacen de estar bien para un lugar mejor. Lo dice el proverbio, ¿no? La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces le damos gracias a Dios y esperamos con mucha expectativa todo esto. Sin embargo, como parte de este proceso, nosotros necesitamos asirnos de la palabra. Necesitamos afianzarnos y comenzar a hacer los cambios pertinentes. Porque uno de los primeros pasos que hay que dar para entrar en un tiempo, para transicionar, para moverse de un estado a otro, es hacer cambios internos, cambios significativos, cambios sustanciales en nuestra vida. El primer cambio es el cambio espiritual. No puedes pretender que una situación cambie si espiritualmente sigue siendo el mismo. Escúchenme lo que estoy diciendo. Tú podrás tener mucha expectativa del próximo año, pero si no haces los cambios espirituales, si tú no asumes las disciplinas, si no tomas seriedad, responsabilidad, compromiso con tu vida espiritual, el próximo año será más de lo mismo que has estado viviendo. Pero si tú esperas ver la gloria de Dios, necesitas comprometerte con el Cristo de la gloria. Y el compromiso con Cristo es compromisos de tomar su palabra, de aplicar su palabra y de vivir de acuerdo a ella. De acuerdo a ella. Hace algunos días, bueno, esta semana que pasó, estaba leyendo la historia de David y Goliat. Me he dado la tarea de estudiar, de leer y de estudiar, de meditar en el primer libro de Samuel, que es el libro de la transición, el libro en donde se nos narra cómo Dios tomó a un pueblo anarquista, como lo era Israel en ese entonces, un pueblo en el cual cada quien hacía lo que quería, un pueblo desordenado, sin organización, un pueblo subyugado por los filisteos y por otros de sus enemigos, un pueblo derrotado, fracasado. Cómo Dios convierte a Israel de ser ese pueblo a ser un reino organizado, conquistador y próspero por mano de David, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa transición? Ese es un libro bien interesante que le animo a que se lo lea desde esa perspectiva. Y leía cómo cuando los filisteos se ponen en orden de batalla para enfrentar a Israel, e Israel para enfrentar a los filisteos, cómo este paladín llamado Goliat
este campeón llamado Goliat, amedrentaba al pueblo de Dios. Dice la Biblia que todos en el pueblo, comenzando desde el rey Saúl, pasando por sus generales y llegando hasta los soldados, todos estaban presos de un gran miedo. Y yo recordaba, mientras leía ese pasaje, esa instrucción que el Señor da en Deuteronomio capítulo 20 acerca de las características, de las cualidades de los guerreros, aquellas personas que debían ir a la guerra. Y el Señor dice ahí en en Deuteronomio capítulo 20, le dice, si las personas tienen otros intereses, no deben ir a la guerra. Es decir, si está recién casado y no ha disfrutado su cónyuge, que no vaya a la guerra. Si ha construido casa y no la ha disfrutado, que no vaya a la guerra. Si esa persona sembró un viñedo y no ha disfrutado de él, que no vaya a la guerra, que se dedique a sus actividades para que las disfrute, no sea que muera en la guerra. Luego el Señor da otra instrucción y dice, si hay alguien medroso, si hay alguien pusilánime, si hay alguien cobarde, no debe ir a la guerra, porque va a apocar el corazón de su compañero, así como el suyo. Entonces Dios da unas instrucciones. Y cuando yo leí ese pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 17, podía ver que estas personas no tomaron en cuenta ese mandamiento de Dios. No sirve en la guerra un soldado que le tenga miedo a los padecimientos, a la muerte. No sirve. No sirve porque cuando se ve en desventaja, cuando su vida está en riesgo, no solamente va a temer él, no solamente va a huir él, sino que también sus compañeros van a ser ministrados con ese sentimiento y se requiere, y esta fue la conclusión a la que llegué, se requiere que las personas que vayan a la guerra no tengan miedo ni a los sufrimientos ni a la muerte. Esos son los guerreros más peligrosos. Escúchenme, los guerreros más peligrosos son aquellos que no le tienen miedo a la muerte, que no le tienen miedo a los sufrimientos, que no le tienen miedo a la pérdida, no tienen miedo de perder. Esas son las personas más valientes. Por eso, cuando Gedeón va a la guerra contra los madianitas, el Señor ve esa multitud y dice, aquí hay mucha gente, y Dios como que supo que toda la gente no tenía el mismo ánimo para ir a la guerra. Así que de toda esa multitud, el Señor hizo una prueba de la cual solamente quedaron 300 valientes, los valientes de Gedeón. Esos valientes enfrentaron una multitud y la derrotaron, porque se requiere del guerrero que sea valiente y que no tenga miedo, que no le tenga miedo a los padecimientos, que no le tenga miedo a la muerte. Como dice la Escritura, estimada es al Señor la muerte de sus santos. Nosotros tenemos un concepto totalmente diferente acerca de lo que es la muerte y de los padecimientos. Si nosotros como creyentes vivimos con miedo a la muerte, con miedo al sufrimiento, con miedo al padecimiento, no vamos a ser buenos creyentes. Tenemos que liberarnos de esos temores, el temor a la muerte, el temor al padecimiento, el temor a la pérdida. Debemos liberarnos de eso, porque la Escritura dice, Jesús no mintió a nadie. Jesús le dijo, por causa de mí, ustedes van a ser perseguidos, van a ser rechazados. Ustedes van a morir en un momento dado por causa de mí. Obviamente que esto no ha tocado a todos los creyentes, pero uno no sabe. Uno nunca sabe cuándo tiene que padecer por causa de Cristo. Y cuando llegue ese momento, usted debe estar listo. Debe estar listo. Y esto es lo que nosotros encontramos en la vida de Esteban, el personaje del cual hemos venido hablando. Capítulo 8, vamos a leer hoy. Capítulo 8,
del libro de Hechos. Tome por favor su Biblia allí y vamos a leer Hechos capítulo 8. En el versículo, vamos a leer 3 versículos, porque aquí se nos plantea el reto, un reto, un reto poderoso, desafiante. ¿Cuál es el reto del día de hoy? No tengas miedo, no temas los padecimientos por causa de Cristo. Ese es nuestro reto el día de hoy. No temas lo que vas a padecer por causa de Jesús, porque padecer por Cristo no es perder, no es pérdida, es ganancia absoluta. Mira lo que dice Hechos, capítulo 8. Tome su Biblia allí, como siempre he dicho, en este tiempo devocional, lea la Biblia, tome la Biblia, para que usted pueda constatar que estamos hablando de la Escritura. Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. En la cárcel. Ya usted sabe que Esteban, que fue un líder en la iglesia, hacía prodigios, señales, milagros. Algunos grupos religiosos, algunas sectas, sintieron celos de él y lo tomaron y lo llevaron ante las autoridades y calumniaron a Esteban, diciendo a las autoridades que él estaba blasfemando contra el pueblo y que enseñaba a la gente a que se apartara de la ley, de los mandamientos. Eso era mentira, por supuesto, pero ellos se valían de esas calumnias para hacerle daño. Esteban aprovecha la oportunidad y en el capítulo 7 les da un mensaje a las autoridades. Un mensaje, mi hermano, que cuando usted lee ese mensaje, usted dice, este hombre conocía la Escritura y tenía no solamente conocimiento cronológico de la historia, sino que hizo una mención desde Abraham. Fue llevando a la gente a través de esta narración para explicarles que era necesario que ese Cristo que vino y que a quien ellos acusaron, entregaron en manos de gentiles para que lo mataran. Bueno, Jesús entregó su vida. Él ha resucitado y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Esteban hace una explicación magistral de Jesús. Cuando ellos escuchan eso, dice la Biblia que sus corazones se irritaron, crujían sus dientes, es decir, estaban airados, pero a un super nivel. Pero dice la Escritura, y me llama la atención esto, que Esteban, cuando la gente lo veía, él reflejaba una gloria. Dice que ellos veían a Esteban y veían su rostro como el de un ángel. Maravilloso, ¿verdad? La gloria de Dios ahí. No soportaron más, sacaron a Esteban y lo apedrearon. Cuando Esteban de rodillas estaba mirando al cielo, Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad del Padre. Ahí fue donde ellos arremetieron con mucha más fuerza
y mataron a Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dice la Escritura que ese hecho marcó la persecución de la iglesia. Comenzaron las autoridades a perseguir la iglesia y Saulo de Tarso, un fariseo por supuesto, era quien encabezaba esa persecución. ¿Cómo se dio esa persecución? Aquí lo explica el capítulo 8, versículo 1. Dice que a Saulo consentía en la muerte de Esteban, es decir, estaba de acuerdo con eso. Era como el actor intelectual. Dice que en aquellos días hubo gran persecución contra la iglesia, pero la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice la Escritura que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Es decir, los creyentes tuvieron que salir corriendo para salvar sus vidas y fueron esparcidos. Obviamente que esto tiene que ver con esa voluntad maravillosa, permisiva de Dios, que permite todas las cosas para el bien, es decir, nos priva de un bien personal para un beneficio mayor, porque los discípulos tal vez perdieron su comodidad, pero el hecho de ser perseguidos hizo que estos discípulos fueran predicando la palabra de Dios a otros lugares, como por ejemplo el texto que viene a continuación, la predicación de Felipe en Samaria, donde hubo muchos convertidos, muchos sanados, muchos liberados. Entonces se nos muestra allí que a veces los sufrimientos que debemos padecer los creyentes es para alcanzar un fin mayor, porque el Evangelio no se centra en ti ni en mí, se centra en la persona de Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el Evangelio no es para mi comodidad, es para mi salvación, para tu salvación. Pero muchas veces, por causa de Cristo, y esto lo dijo el Señor claramente, por causa de mí, ustedes van a ser aborrecidos. Por causa de mí, ustedes van a ser perseguidos. Es más, en su propia casa, sus propios familiares van a aborrecerlos por causa mía. Cuando ustedes no estén de acuerdo con el pecado, cuando ustedes no estén de acuerdo con la maldad de su familia, cuando ustedes denuncien la corrupción y el pecado en su familia, entonces ustedes no van a estar en comunión con ellos. Van a comenzar a ser perseguidos. Y no solamente eso. El Señor Jesús dijo que en muchas ocasiones, por congraciarse con las autoridades y con los impíos, muchos de nuestros familiares iban a entregar a los cristianos a la muerte. ¿Eso lo dijo Jesús? Claro que sí. En Mateo capítulo 10, búsquelo un momentito allí. Mateo capítulo 10, ya se lo voy a leer. En el versículo 22, el Señor Jesús dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, versículo 21 dice: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Es decir, si a Cristo lo persiguieron, lo martirizaron y lo mataron, entonces los discípulos también tendrán que padecer por causa de él. Es decir, Jesús no negó eso. Jesús no negó que usted y yo debemos padecer por causa de él. Esa es una realidad. Eso lo dice el apóstol Pedro. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces aquí se nos dice que la persecución no solo es algo real. La Biblia le dice ahí, usted que es un hombre, una mujer de Dios, va a tener persecución por causa de Cristo. En el trabajo, en la familia, en el colegio, en la universidad, en su propia casa, en su barrio, donde quiera que usted esté. Porque donde quiera que usted esté siempre habrán contradictores, habrán hijos del diablo. Y el enemigo a través de ellos va a perseguirle. Ahora, cada vez, aquí esto es lo bueno, cada vez que Dios permite o cada vez que un hijo de Dios se enfrenta con la persecución, un bien mayor está sucediendo, un bien mayor. Es decir, sacrificamos nuestra comodidad, nuestra tranquilidad, nuestra paz, es sacrificada por circunstancias y por personas, pero Dios es tan bueno y tan maravilloso y tan sabio que esas circunstancias las convierte en beneficio, no solamente para nosotros, para todos. Por eso Pedro dice, cuando ustedes enfrenten la persecución, no se avergüencen por eso. No se avergüencen por eso, sino que enfrenten la persecución, enfrenten los padecimientos como cristianos con gozo y con alegría. Dice la Biblia que cuando azotaban a los apóstoles, que no era una ofensa de palabras, que los cogían y públicamente, hermanos, les desnudaban y en sus espaldas, hermanos, se las laceraban. Escúcheme bien, los golpeaban, los encerraban en calabozos. Dice la Biblia que ellos se gozaban porque ellos eran tenidos dignos de participar de los padecimientos de Cristo. Cuando Pablo y Silas en Filipo fueron azotados con vara, las espaldas se las deshicieron, los pies y las manos fueron heridos. Y no solamente eso, sino que los pusieron en el calabozo de más adentro. Y no solamente los pusieron en el calabozo, sino que los pusieron en el cepo. Aprisionaron sus pies y sus manos. Además de eso pusieron guardias para que los cuidaran. No para que los atendieran, sino para que vigilaran que no se escaparan. Y dice la Biblia, Pablo y Silas a medianoche orando y cantando alabanzas a Dios. Hubo un terremoto. Ellos habían padecido ese día y no estaban amargados, porque como lo dijo el Señor, las personas que van a la guerra no deben temer los sufrimientos, los padecimientos. Recuerda que el guerrero más valiente es aquel que no tiene miedo, aquel que enfrenta con valor y con dignidad, entendiendo que su vida está siendo aportada para un bien mayor, un bien superior. Así que no tema lo que usted va a padecer como cristiano, lo que usted está padeciendo como cristiano. Que me escuchas, tú que me escuchas, si estás padeciendo como cristiano, como cristiana en tu casa, es posible que algunos esposos, algunos familiares, algunas esposas puedan querer aprovecharse de tu condición como cristiano. Y a veces eso
eso atormenta el corazón de los creyentes y dice, o sea, ¿cómo es posible? Sabe que no puedo vengarme, que no puedo desquitarme y lo hace. Escúchame bien, hazlo pensando en Jesús. Allí va a cobrar sentido el padecimiento. Porque cuando lo haces para Jesús, Él usa ese padecimiento para un bien mayor. No tienes idea el poder que tiene el testimonio de los creyentes que padecen por Cristo. El Señor Jesús dijo cómo debemos enfrentar el padecimiento. En el capítulo 5, versículo 44 de Mateo, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendígalos. Dice la Biblia, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué debes hacer por tus perseguidores? ¿Confrontarlos? ¿Maldecirlos? No, ora por ellos. Padre, yo te doy gracias por su vida. Oro, Señor, para que Él te conozca, para que ella te conozca, Señor. Padre, él no sabe, ella no sabe lo que está haciendo. Oh, si sus ojos espirituales fueran abiertos y solamente él, ese esposo, esa esposa, esos hijos, ese vecino, supiera, tuviera una revelación de lo eterno, de lo espiritual, de lo que está haciendo, Padre, con toda seguridad que no lo haría. Entonces oramos por nuestros perseguidores, oramos por ellos. Padre celestial, ten misericordia de ellos. Ellos no me están persiguiendo a mí, están persiguiendo al Cristo de la gloria. No te están persiguiendo a ti, están persiguiendo al Cristo de la gloria. Lo que hay en ellos está persiguiendo lo que hay en ti. Escúcheme eso. Así que esto no se trata ni de ti ni de mí, se trata de Jesús y se trata de las tinieblas que están persiguiendo al reino de Dios. Usted le va a corresponder en su momento padecer por Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desanimar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a lamentar? Cuando venga el padecimiento, es un tiempo para orar. Y es un tiempo para adorar a Dios y decirle: Padre, gracias porque me tienes por digno de padecer por Cristo. Pero como dice el apóstol Pedro, que si usted está padeciendo, cerciórese bien de que usted está padeciendo es por Cristo. Y no está padeciendo porque sigue siendo una persona altanera, una persona grosera, una persona provocadora, una persona que está haciendo lo malo. Porque si haces lo malo y padeces, no estás padeciendo por Cristo, estás padeciendo por tus equivocaciones, por tu soberbia. Pero si tú, siendo un hombre, una mujer de Dios, de testimonio, padeces por Cristo, entonces ese padecimiento es legítimo, es genuino. Y Dios va a usar eso. Escúchame, Dios va a usar eso para bendecirte a ti y para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Entonces, no se atemorice, no le tenga miedo a los padecimientos como cristiano. Van a venir, escúchame, van a venir. Es posible que hasta el momento no hayas padecido como cristiano, como cristiana, pero van a venir esos momentos. ¿Qué hacer cuando venga el padecimiento? Yo voy a orar. Voy a bendecir a los que me persiguen y a los que me ultrajan, porque eso me enseñó mi maestro, porque eso fue lo que él hizo, eso es lo que él hace. Ese es nuestro reto el día de hoy. Yo sé que no es fácil, pero en el Evangelio las cosas no son fáciles. Escúchenme, se requiere esfuerzo. Jesús dijo: entrad por la puerta angosta, porque espaciosa es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella.
Pero angosta es la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan, porque pocos están dispuestos a padecer por Cristo, a quedarse callados por Cristo, a no responder a la calumnia, a la injuria por Cristo, no responder de la misma manera que la gente hace las cosas, porque usted en su corazón tiene a Jesús que lo hace ser diferente. Quiero que oremos en esta mañana, que nos unamos en una oración por todos aquellos que están padeciendo por causa del nombre de Jesús. No solamente en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestra nación, aquellos hombres y mujeres que han tenido que dar su vida y que están dando su vida en este momento. Estos hombres y mujeres que están siendo maltratados, que están siendo perseguidos, que están padeciendo hoy, ahora mismo por causa de Cristo. ¿Qué tal si nos unimos en una oración por ellos? Y con esta oración usted asume el reto de armarse de valor y ser un valiente, una valiente de Dios. Un guerrero, una guerrera de Dios que no le tiene miedo ni a los padecimientos ni a la muerte. Ese es el tipo de guerrero que Dios quiere en su reino, en su ejército. Yo quiero ser uno de ellos. Oramos, Padre. Nos unimos en esta mañana en una oración para darte gracias por todos aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron firmes y fieles a ti en medio del padecimiento y de la muerte. Especialmente nuestro Maestro, el Cristo de la gloria, que en su momento de sufrimiento no renunció, no abdicó, que en el momento de la muerte Él fue como un cordero al matadero. Padre Celestial, hoy nos unimos, Señor, en una oración por todos aquellos creyentes que están atravesando momentos de persecución, aquellos que están siendo, Señor, están padeciendo, aquellos que están sufriendo, aquellos, Señor, que están siendo perseguidos, aquellos que están siendo martirizados, Señor. Oramos para que tú des fortaleza al corazón. Oramos para que tú llenes esos corazones de valentía. Pero también oramos por todos aquellos que observan, todos aquellos creyentes que son intimidados, que son amedrentados por esa situación. Oramos para que tú en este día, Señor, llenes de valor, de firmeza, cada corazón de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate porque sabemos, Señor, que en este mundo vamos a padecer. En este mundo padeceremos persecución y muchas veces hasta la muerte por causa de ti. Oramos por valor, oramos por fortaleza, para que los creyentes no se quiebren, para que la fe y la esperanza del creyente sean fuertes, más fuertes aún en medio del sufrimiento. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, por causa de mí seréis aborrecidos. Y tu palabra no miente, tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, porque esos padecimientos son la evidencia de que estamos en el camino correcto, de que estamos, Señor, en tu reino, porque si tú padeciste y si tus siervos padecieron y han padecido y están padeciendo, nosotros también lo haremos, Señor, con la frente en alto, con gozo y con alegría, sabiendo, Señor, que no estamos padeciendo en vano, sino que nuestros padecimientos, Señor, no solamente hacen parte de los sufrimientos que hacen falta por causa de ti, sino que nuestros padecimientos, Señor, serán una semilla, Señor, una semilla de fe. Oh Padre Celestial, nuestros padecimientos serán el testimonio ante aquellas personas que no te conocen. En el nombre de Jesús, un testimonio que los va a llevar a tus pies, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Recuerden, no tenga miedo de los padecimientos. ¿Oyó? No le tenga miedo. Enfrente con valor
enfrente con valor, con la frente en alto y con la firme convicción de que todo padecimiento será cambiado en gloria, en gozo, en alegría, porque para eso vino el Cristo de la gloria. Que Dios le bendiga en este día y que Dios nos fortalezca y nos ayude a eso.